Vamos ahora a Miami, allá está Edmundo García. Él es un analista, además de periodista, para que nos ponga en perspectiva qué significa este veredicto para la comunidad cubano-americana. Buenas tardes, gracias Patricia. Para mí hoy es un día muy bochornoso para el sistema de justicia de los Estados Unidos. Creo que realmente es una mancha y que deja muy claro que aquí el circo pesa más a veces que las evidencias. Realmente Posada Carriles no solo es un terrorista en contra de su pueblo, un asesino que ha planificado atentados, que ha reconocido públicamente atentados contra personas civiles, que ha asesinado y que ha mutilado, sino también para América Latina. Posada Carriles es el Osama Bin Laden de la América Latina. Posada Carriles torturó cuando era el comisario Basilio de la DICIT en Venezuela. Posada Carriles incluso intentó asesinar a Henry Kissinger en Costa Rica. Posada Carriles iba a matar a Fidel en el año 2000 en Panamá con un grupo de bombas donde morirían además miles y miles de jóvenes, de estudiantes panameños que iban a estar en el Paraninfo universitario. Posada Carriles se pasea por las calles de esta ciudad y con este veredicto que es realmente bochornoso. Los Estados Unidos, yo no sé cuál será el proceso de apelación, porque Posada Carriles ahora resulta que ni siquiera es mentiroso. Ni siquiera es mentiroso. Este hombre hay que juzgarlo por terrorismo, por las víctimas del avión de 1976, 73 jóvenes inocentes, cosa que incluso la Agencia Central de Inteligencia sabía que se estaba planeando. Posada Carriles representa lo que Osama Bin Laden. Estados Unidos no puede tener dos raseros, no puede haber un terrorismo bueno y no puede haber un terrorismo malo. Todos los terrorismos son malos. Y esto ocurre cuando cínicamente 5 antiterroristas cubanos, 5 hombres que luchaban contra los planes que Posada Carriles, financiados desde Estados Unidos, hacían contra Cuba, contra los hoteles donde murió Fabio Di Chelmo. Esto ocurre cuando estos hombres siguen presos en cárceles norteamericanas, injustamente. Ahora, señor García, déjeme interrumpirlo ahí. Vamos a tener tiempo para hablar, pero quiero contarles lo que anticipábamos, que este veredicto pues iba a causar airadas reacciones, no solamente en Estados Unidos, en parte de la comunidad cubano-americana y también en América Latina. Acabábamos de hablar, señor García, con el abogado defensor de Luis Posada Carriles, y él nos decía que él nunca ha admitido que ha cometido un acto terrorista. Y acabamos de escuchar el testimonio de uno de los testigos de la defensa que dice, pero déjeme yo plantearle lo que dice la otra parte, para que usted, por supuesto, balancee esto y también nos ponga en perspectiva su visión. Dicen que, que si no es Posada Carriles, que el gobierno cubano hubiese encontrado cualquier otra persona para señalarla como el enemigo público número 1 de esos países. Dígame. Patricia, yo soy muy confrontacional y muy de frente. La defensa podrá decir lo que quiere. Posada Carriles se ha jactado una y mil veces junto a Orlando Bosch a lo largo de estos 40 o 50 años de sus actos terroristas contra Cuba. Lo sabe la CIA, lo sabe el FBI, lo sabe la Casa Blanca. Entró aquí por la influencia de los congresistas cubanoamericanos que impulsaron a Mireya Moscoso a que lo indultara cuando iba a asesinar a miles de jóvenes en Panamá junto a un asesinato a Fidel. No hay gente en la comunidad cubana que no se sienta incómodo con la presencia de Posada Carriles. Solo el pequeño grupo que realmente financia, que ha estado vinculado a Posada Carriles y a los actos terroristas. Con respecto a esa persona que testificó allí, que dice que fue miembro del Ministerio del Interior en Cuba, sí, es verdad, hace 25 años que fue expulsado allí del Ministerio del Interior. Esa pantalla que él dibuja en ese proceso, como lo hace en los canales de televisión de Miami, es para ganarse la anuencia y el perdón de la extrema derecha cubana anclada aquí, que ha estado vinculado, y no es opinión mía, esto lo reconoce el Buró Federal de Investigaciones, esto lo reconoce en documentos desclasificados que tiene la Universidad de Georgetown, que Peter Comber ha puesto a disposición de todos. Están documentados documentos desclasificados de la CIA y del FBI, donde se queda muy claro que Posada Carriles ha sido un terrorista a lo largo de 4 décadas, protegido por Estados Unidos, y ahora resulta que ni mentiroso. Yo me pregunto si el próximo paso será beatificar en vida y convertir en santo a Posada Carriles. Bueno, ya lo decíamos, que este caso ponía a prueba la capacidad de Estados Unidos para luchar
contra el terrorismo en vista de que Posada Carriles era ampliamente señalado como el actor intelectual de estos atentados terroristas, señor García. Pero explíquenos, ¿qué cree usted que falló? Me imagino que ustedes allí siguieron muy de cerca el caso. ¿Qué falló por parte de la Fiscalía, que incluso trajo testigos que hacen parte de las fuerzas de seguridad cubanas hablando de estos atentados? Mira, yo no quiero pasar juicios de valor de tecnicismos en qué falló y en qué dejó de fallar. Vamos a comenzar porque Posada Carriles no debía ser juzgado por mentiroso, sino por terrorista y por asesino. Suficiente evidencia tiene el FBI, suficiente evidencia tiene la CIA, tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para enjuiciarlo por lo que hay que enjuiciarlo. En el tema de mentiroso, yo no voy a entrar en tecnicismo, yo creo que la persona indicada sería José Pertierra, que es un experto en el tema y que además estaba en el juicio todo el tiempo. Yo sí te digo, Patricia, que esto es un bochorno adicional para la justicia de los Estados Unidos, que ese hombre regrese a Miami, al Fetecún y a pasear en las calles de Miami como un héroe cuando es un asesino y un cobarde que le ha costado miles de víctimas y desaparecidos y personas torturadas, incluyendo mujeres embarazadas en Venezuela, a las cuales torturó, a jóvenes estudiantes, fueran revolucionarias, de izquierda, de lo que fueran. Este es un torturador despreciable y esto es una mancha y esto es un gran cinismo. Esto demuestra que para la justicia norteamericana hay terroristas buenos y esto es incompatible con los principios que debería sostener esta nación en la lucha contra el terrorismo. Y esto además se acrecenta en el momento en que hay 5 hombres que siguen presos porque trataban de evitar en Miami que estos actos terroristas de la década de los 90 se llevaran contra el pueblo cubano. Esto es un gran cinismo, esto es muy tornoso, Patricia. Ahora, Edmundo, ¿cómo cree usted que van a reaccionar en Cuba, la reacción oficial, especialmente teniendo en cuenta que Estados Unidos está muy interesado en lograr la liberación de un ciudadano estadounidense que fue encarcelado recientemente por la distribución de equipos sofisticados? Él decía a la comunidad judía lo negaba y bueno, es señalado como gestor de un proceso de desestabilización del gobierno cubano auspiciado por Estados Unidos. Yo recuerdo que la última vez que estuve en La Habana veía grandes pancartas, grandes avisos mostrando a Luis Posada Carriles, bueno, como el diablo de la película, mostrando y pidiéndole, sobre todo frente a las oficinas de la representación estadounidense, allí en el malecón de La Habana, una pancarta enorme pidiéndole a Estados Unidos que devuelva a Luis Posada Carriles, que lo envíe a Cuba y que, bueno, no proteja a un terrorista. ¿Cuál es tu pregunta específica? Yo no hablo por La Habana, yo hablo por mí. La Habana hablará. Yo creo que esto es un bochorno, no solo es una falta de respeto al pueblo cubano, sino a América Latina, a los contribuyentes norteamericanos, un juicio que costó muchísimo dinero. Yo creo que esto realmente es queda como algo que la historia recogerá como una infamia, una incoherencia. No solo el juicio sino a este hombre lo juzgan por mentiroso cuando tiene 73 acusaciones de terrorismo y de homicidio planificado. Ahí empieza la cosa. ¿Cómo va a repercutir esto en el caso de Alan Gross? Yo separaría los hechos. Yo creo que Alan Gross ha tenido un proceso donde no ha sido impugnado, nadie se ha pagado, de ahí había funcionarios consulares norteamericanos, su abogado norteamericano y su esposa. Nadie ha dicho que la evidencia que se presentó en ese proceso, que todavía no la conocemos, pero tal vez la conozcamos, nadie ha dicho todavía que los cargos que se le impugnaron no eran reales. Nadie ha salido a desmentir lo que pasó en esa sala. Yo lo que sí creo es que es hora que Estados Unidos se replantee cuál es su verdadera posición en el tema del terrorismo. Posada Carriles ha sido pedido de extradición por Venezuela, un país en el cual debe una condena que no cumplió y del cual se fugó con ayuda de elementos que trabajaban en la guerra alrededor de Nicaragua. ¿Qué posición es la de Estados Unidos frente al terrorismo? Posada Carriles, ellos saben, no es que lo diga Cuba o Venezuela, la CIA lo dice el FBI, sí, este hombre ha hecho actos terroristas no mandados por nosotros, y tal vez lo que hizo mandado por ellos en otra época. Ahora, el caso de Alan Gross, yo personalmente, esta es una opinión personal, yo no hablo por Cuba, soy un comentarista radial. Yo creo que el caso de Gross, tú que conoces a los cubanos, hay un dicho, yo no sé si lo conoces, que dice chenche por chenche y Guanajay por tierra. O sea, el caso de Gross tiene cantada la jugada de que haya un gesto por gesto, lo cual tiene antecedentes hace décadas atrás. Yo creo que un acto humanitario pudiera ser que el gobierno cubano pusiera en libertad por razones humanitarias
Alan Gross, y que el gobierno norteamericano se comprometiera también por razones humanitarias, porque han ya purgado grandes condenas cuando lo que hacían era prever el terrorismo contra su pueblo, a los 5 luchadores antiterroristas cubanos que están aquí, y que el mundo entero, los sectores inmensos en el mundo entero reconocen que estaban en una actitud defensiva de la integridad de su país.